Ya está pasando lo que muchos temen. Debido a la pérdida de población, están comenzando a utilizar inteligencia artificial para reemplazar empleados y administrar gobiernos, mientras que las Naciones Unidas confirman que India pasará a ser el país más poblado del mundo a mitad de este año, y China está molesto por cómo presentan esta noticia en los otros países, principalmente en los Estados Unidos. Discuto esto en este episodio de Mirada Demográfica. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez y todos los martes discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo. Así que si te interesa el tema de la demografía, este es el podcast para ti. A estas alturas imagino que debes estar al tanto de todos los avances de inteligencia artificial en los últimos meses. El desarrollo ha sido tan rápido que hay aplicaciones de inteligencia artificial para crear arte, para contestar prácticamente cualquier tipo de pregunta que tengas y hasta algunas que pueden imitar tu voz. Uno de los temores que muchas personas tienen es que la inteligencia artificial deje sin trabajo a muchas personas. Y la realidad es que en algunos casos estas aplicaciones de inteligencia artificial hacen un trabajo increíble que pocas personas pueden igualar. La primera noticia que voy a estar discutiendo en este episodio es cómo, debido a la pérdida de población, ya algunos gobiernos están comenzando a utilizar la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, para sustituir el trabajo de algunos empleados y ayudar entonces en las tareas administrativas que tienen los gobiernos. La noticia de un gobierno de Japón, específicamente de la ciudad de Yokosuka, que está comenzando a utilizar ChatGPT para tareas administrativas. Un portavoz del gobierno dijo que la crisis de población de Japón es una de las principales razones para la decisión de comenzar a utilizar este tipo de chatbot y que los empleados entonces pueden usar ChatGPT para resumir oraciones, revisar errores ortográficos y hasta para generar ideas. Con esto, el gobierno de esta ciudad lo que busca es mejorar la eficiencia y establecer un mejor flujo de trabajo dentro de las operaciones gubernamentales, en respuesta nuevamente a que están perdiendo población y que la población está envejeciendo rápidamente. El gobierno espera que con ChatGPT, manejando las tareas administrativas rutinarias, entonces el personal pueda concentrarse en el trabajo que solamente pueden hacer las personas, los humanos, impulsando de esta forma un enfoque que brinda mayor felicidad a los ciudadanos, mientras aseguran que no se ingresará ningún tipo de información confidencial o personal en ChatGPT. Por supuesto, este tipo de tecnología, que es bastante nueva e intimidante, no todos los gobiernos han sido tan acogedores con ChatGPT, principalmente por preocupaciones por la privacidad de los datos. Además de que algunas empresas están tomando medidas ya drásticas contra el uso de este tipo de aplicaciones por parte de los empleados para evitar que las utilicen en los trabajos. Algo que ha pasado con la lucha de todas estas empresas de tecnología, que son rivales, que están utilizando y están creando diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, es que se ha puesto un poco en relieve la forma en que estas aplicaciones de AI pues pueden entonces escupir contenido ya sea racista, sexista y dañino. Además de que se ha comprobado que a veces ofrece información que es falsa o errónea. Así que veamos que tenemos confirmado el uso de AI en el gobierno de esta ciudad. Y para comprobar que ya estaban utilizando la aplicación, la ciudad, al final del comunicado de prensa que enviaron con esta noticia, hay una línea que dice: este comunicado fue redactado por ChatGPT y revisado por nuestro personal. Esto es algo que realmente era inevitable y me parece que cada vez más vamos a ver otros gobiernos comenzando a utilizar este tipo de tecnología para realizar este tipo de tareas administrativas, que este tipo de chatbot como ChatGPT pues puedan hacer mucho más rápido y eficiente que la mayoría de las personas. Pero me gustaría saber qué piensas con respecto al uso de esta tecnología en los trabajos. ¿Piensas que es correcto que lo utilicen para ayudar a tareas administrativas de los gobiernos? ¿Piensas que están utilizando como excusa la pérdida de población para imponer este tipo de tecnología en estos momentos cuando tal vez todavía quede suficiente gente para hacer estas labores? Así que deja tus comentarios en el video de YouTube o en la página de miradamográfica.com. Y siguiendo hablando de países que están perdiendo población, China está a punto de perder el liderato como el país más poblado del planeta. Pero antes de darte los detalles de esta noticia, quería recordarte que en las notas de podcast encontrarás los enlaces de todas las noticias que estoy discutiendo en este episodio. Además de que si quieres apoyarme, puedes suscribirte a mi demográfica VIP y de una vez recibes episodios adicionales del podcast todos los meses. Como estaba diciendo previamente, un nuevo informe de las Naciones Unidas apunta a que India está a punto de sobrepasar a China como el país más poblado del planeta.
Estima que para mediados de año India tendrá 2.9 millones de personas más que China. Y todo eso es estimado porque en India no se hace un censo desde el 2011 y el censo que estaba programado para el 2021 fue suspendido por la pandemia de COVID-19 y ahora está programado para el 2024, que algunos dicen que se pospuso tanto por cuestiones políticas porque realmente no le conviene, lo cual realmente es una lástima porque este país, que es uno de los más poblados del mundo, necesita datos urgentes para poder saber realmente cuál es la población. Tal vez es mucho más, tal vez es menos de lo que están estimando. Así que es importante que India haga ese censo lo antes posible. Pero independientemente de cuándo sea que ocurra realmente ese cambio, finalmente cuando India le pase a China, basado en las expresiones que han hecho los portavoces de China, están molestos con toda la situación, atacando a India y Estados Unidos en el proceso. Algunos argumentan que los portavoces de China hicieron un ataque racial a India al decir que lo que importa es la calidad y no es la cantidad, porque tienen mejor nivel de educación, porque tienen mayor producción industrial y porque tienen una mayor influencia económica. Y además argumentan que su dividendo demográfico se mantendrá fuerte a pesar de estar perdiendo población y que está envejeciendo rápidamente. Y además estos portavoces dijeron que han implementado estrategias para atender el asunto del envejecimiento de la población, como por ejemplo permitir un tercer hijo y otras medidas de apoyo para hacer frente a los cambios demográficos. Lo que no se dan cuenta estos portavoces es que ellos pueden tener bastantes puntos válidos en cuanto a que siguen y seguirán siendo una potencia en el futuro cercano, sobre todo económica, pero la forma en que se dicen las cosas se puede ver como que son unos altaneros y hasta cierto punto pues puede detonar un poco de preocupación e inseguridad por la forma en que están diciendo las cosas. Sobre todo por los ataques, por cómo los medios occidentales, sobre todo los de Estados Unidos, han tomado el asunto. La emisora estatal CCTV de China asegura que los medios occidentales ignoran deliberadamente el desarrollo de China y que promueven la idea de que ambos países se alejen. La emisora también argumenta que el occidente simplemente equipara el tamaño de la población con los logros de desarrollo y que carece de una comprensión básica de la ley de desarrollo de la población. O sea que además acaban de inventar una ley de desarrollo de población que no existe, pero allá ellos. La emisora agregó que es algo cierto, que los países desarrollados occidentales generalmente enfrentan problemas con la escasez de mano de obra. Hasta el momento, ellos, China, no tiene un problema grave de mano de obra, pero si la población continúa bajando, pudiese en el futuro tener un problema, sobre todo en las próximas décadas. Y si esto ocurre, el costo de manufactura pudiese aumentar a niveles globales y el país pudiese estancarse económicamente, como ha pasado, por ejemplo, como con Japón. Por eso, entre otras cosas, es que en la prensa occidente se puede ver la preocupación y se puede palpar esa preocupación que hay y se observan entonces muchas noticias hablando de cómo el equilibrio global de la población y el poder está cambiando. O como diría Dwayne Johnson, La Roca, que la jerarquía de poder está a punto de cambiar. Las expresiones de la prensa y los portavoces chinos realmente demuestran preocupación por lo que está pasando y sobre todo, tal vez, cómo los consumidores y las empresas como Apple, por ejemplo, que está aumentando su producción en India, perciban el asunto. Porque al final del día, todos estos países están usando los cambios demográficos como parte de sus estrategias económicas y políticas. Y vamos a ver que mientras sigan los países perdiendo población y envejeciendo, seguirán caldeándose los ánimos y tirándose unos a los otros. ¿Tú te imaginabas ver una guerra mediática en el 2023 por cómo se reseñan las noticias de demografía? La realidad es que yo no me lo imaginaba, pero está súper interesante. El reporte de las Naciones Unidas también tiene otra información interesante relacionada al mal uso de los datos demográficos y cómo se afectan los derechos de las mujeres al utilizar malos datos. Voy a hablar de eso este jueves en el episodio de Mirada Demográfica VIP. Así que recuerda compartir el podcast y suscribirte en tu plataforma favorita. Y si quieres escuchar ese y el resto de los episodios adicionales, suscríbete a Mirada Demográfica VIP y de una vez apoyas el mantener activo este podcast. Muchas gracias nuevamente por escuchar Mirada Demográfica. Hasta la próxima semana.